Uf, qué calor hace. Pero gracias a Dios que Rumba va a rifar un aire acondicionado. ¿Te lo quiere ganar? Mira la descripción de este video y gánatelo. Dale. Bueno, regresamos, señores, y tenemos el honor y el privilegio. Recibirlo con un aplauso. Claro. Un ícono de nuestra democracia, de nuestro Así país. Eso es un tributo a sus años en la fundación de esa entidad que la dejó incólume, impecable. A don Milton Insuperable. Rey Guevara es político, Sí, señor. juez, académico, Jurista. jurista, y una leyenda que todo el Intelectual. pueblo dominicano admira. Y como todo en la vida, quizás él tenga también una minoría de haters y Pero envidiosos, hasta críticos. pero hasta eso lo respetan. Los que no coinciden con él. Es así. Gracias, don Milton, por estar con nosotros. Es un honor y un privilegio recibirlo. No, pero soy yo el que le agradezco infinitamente la generosidad de permitirme estar con el pueblo dominicano a través de ustedes que hacen un esfuerzo informativo tan importante para la edificación de nuestros ciudadanos. Muchísimas gracias, don Milton. Hay mucho que hablar con usted. Y yo quiero iniciar, don Milton, aprovechando, ¿verdad?, toda esa experiencia acumulada y lo que usted representa, para que hablemos de reformas judiciales. Y a mí me gustaría conocer cómo usted evalúa el sistema judicial actualmente de la República Dominicana. Si tuviese usted, de su perspectiva personal, que hacerle algunas transformaciones al sistema judicial, ¿cuáles serían? Y ahí mismo, porque a Milton hay que hacerle varias, cada uno. Pero tenemos una ronda. Aproveche. Podemos hacer varias rondas. Varias Exacto. rondas. Se ha hablado, Milton, de una independencia judicial. ¿Qué le parece a usted ese tema de la justicia independiente? De lo que se está hablando, que hay que modificar la constitución para la procuradora, independizarla, de que no sea designada por el presidente. Ahí hay tres preguntitas para que arranquemos bien ahí. Bueno, efectivamente, yo creo que ha llegado el momento de una tercera ola de reformas del Poder Judicial. Porque nosotros tenemos, a partir de la Constitución del 2010, un nuevo poder del Estado, que es el poder jurisdiccional, que está integrado por el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia y los tribunales del orden judicial, el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional. ¿Por qué es un nuevo poder el poder jurisdiccional? Porque antes de la Constitución del 2010, la jurisdicción, la acción de decir el derecho, solo pertenecía a la Suprema Corte de Justicia y a los tribunales ordinarios. Pero desde el momento en que los conflictos políticos electorales corresponden al TCE, que dicho sea de paso, aquí poca gente recuerda que el Tribunal Superior Electoral, por primera vez en la historia dominicana, se creó con la Constitución del año de 1963. Pero como fue una Constitución que apenas duró Efímera. 4 meses y algunos días, pues eso no tuvo la relevancia que tiene ahora. Y entonces, pues naturalmente, nosotros tenemos el Tribunal Constitucional. Pero yo me refiero a que la necesidad de esa tercera ola es hacia el Poder Judicial, que es donde está el núcleo duro de la acción jurisdiccional en la República Dominicana, porque el Poder Judicial conoce más casos en los tribunales, obviamente, que el Tribunal Superior Electoral y que el Tribunal Constitucional. Entonces a mí me parece que ahí hay que hacer un esfuerzo, no solamente con el tema tradicional que se habla de la mora y de esas cosas, sino un poco de un ejercicio más concienzudo, más entregado de la administración de justicia en la República Dominicana. Hay mecanismos para eso. Por supuesto, el Poder Judicial tiene una serie de documentos en los cuales se ha trabajado y a mí me parece que la ciudadanía lo que espera es que se haga un esfuerzo, digamos, más acabado y que se pueda mejorar esa administración de justicia que es la generalizada en el país entero. Yo creo que esa era la primera, ¿verdad? Sí. Y la segunda pregunta se refería a la independencia, independencia del poder del Ministerio Público. Exacto. Mira,
en eso hay que convenir, y por eso traje la Biblia institucional del país, que es la voz del pueblo. La Biblia es la palabra del Señor, la voz de Dios. Ese es su alma de reglamento. Totalmente. Entonces, La Constitución. así como la Biblia es la palabra del Señor, la Constitución es la palabra de Dios, del pueblo, y es, naturalmente, lo que cada ciudadano necesita constantemente para regir su vida y permitir que la convivencia sea mejor en nuestro país. Y yo quiero decir que en el ámbito del Ministerio Público, esta Constitución, que es la actual, es la Constitución del 26 de enero del 2010, se modificó en el 2015, todo el mundo sabe que fue para el tema de la reelección, que ha sido un tema recurrente en nuestras constituciones, pero el cuerpo, digamos, fundamental de esta Constitución permanece. Y aquí se habla por primera vez de la independencia del Ministerio Público, porque hay un Ministerio Público que tiene un órgano que se llama el órgano del gobierno interno del Ministerio Público. El Consejo bueno, se llama así, el Consejo Superior del Ministerio Público, con todos sus integrantes, y naturalmente está designado por el presidente de la República, tiene autonomía, aquí lo dice la Constitución, el Ministerio Público goza de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria. Se aplica eso es lo que hay que ver, sus principios de actividad, está todo eso. Y se dice que el presidente de la República designa al Procurador General de la República y a la mitad de los procuradores generales adjuntos, que actualmente son 14 y él designa 7. Ya no tiene el monopolio de la designación. Entonces, pero lo más importante es que ese Ministerio Público, con ese consejo tiene unas funciones que son totalmente independientes, y ese consejo está integrado por el Procurador General de la República, el Procurador Adjunto del Procurador elegido por su padre, el Procurador General de Corte de Apelación, un Procurador Fiscal y un Fiscalizador elegido por su padre. Entonces, eso quiere decir que ya nosotros, a partir de ahí, no tenemos la vieja práctica que consistía en que el presidente de la República nombraba todos los ministerios públicos. Y muchas veces eso se prestaba a que dirigentes de partidos en los pueblos, eso eran los ministerios públicos. Entonces eso no. Ahora, se supone que el procedimiento de escogencia del Ministerio Público de Carrera no puede estar festinado por razones políticas, ni por trapisondas de las que se han utilizado en el pasado no inmediatamente reciente. Entonces, yo creo que ese es el primer paso. Ahora, vayamos claramente al tema. ¿Qué es lo que pasa? El presidente Luis Abinader ha dicho desde el inicio de su campaña política: yo aspiro a un Ministerio Público independiente. Bueno, se supone que es una independencia mayor de la que tiene, porque la primera vez que se consagró la independencia del Ministerio Público es en la Constitución del 26 de enero del 2010, porque el presidente de la República solamente nombra al procurador y a 7 procuradores generales adjuntos y todos los procuradores en el país. Lo que pasa es que la verdadera independencia no solo depende de que existan normas, sino también de la integridad de la gente. A ustedes le pueden decir, usted es independiente, y usted puede ser un soberano sin vergüenza durante todo el tiempo. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, no, yo no quiero, nunca me pongo de ejemplo. decirlo A mí. Y lo hemos dicho aquí varias veces. Déjeme decirlo a mí, usted es un ejemplo de eso, porque usted venía de militancia política ancestral. Esa era parte de mi pregunta. Sin embargo, usted se quitó el traje de eso y se puso el traje del presidente del Tribunal Constitucional. Yo voy a seguir con el tema. Ahora, ¿qué pasa? Yo comparto el criterio del presidente Abinader. Yo creo que el presidente Abinader tiene derecho a pedir que ese ministerio se esa Procuraduría General de la República se establezca una inamovilidad clara y que se diga: ese Procurador General de la República va a tener un periodo de 4 años, de 5, de 6, y que naturalmente yo soy de los que cree que el presidente de la República no puede delegar la designación del Procurador General de la República. La política criminal
de un Estado no la elabora el Congreso, ni el Consejo Nacional de la Magistratura, la elabora el gobierno. Y eso es un órgano ejecutivo. Y por eso en los Estados Unidos usted se encuentra esa democracia que nosotros ponemos de ejemplo. Que John F. Kennedy nombró a su hermano Procurador General de la República. Por ejemplo. ¿Y a quién se le ocurrió decir que eso violaba nada? Entonces yo creo que el presidente no debe renunciar a la facultad de nombrar al Procurador General de la República. Las consecuencias de eso que se están viendo son dramáticas. Perú. Ahora, yo creo que sí debe haber un mecanismo. Y yo no creo, yo trato de ser un ciudadano como simple. A mí no me gusta complicarme. Entonces yo digo, nosotros tenemos un mecanismo aquí. El presidente de la República nombra a los embajadores y a los jefes de misiones y ante organismos internacionales. Pero ¿cómo lo hace? Con el concurso del Senado de la República. Correcto. Y le digo una cosa, yo tuve una experiencia de un embajador, una persona digna, pero que la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, a la que yo pertenecía, cuyo presidente era el senador José Rafael Abinader, mi querido amigo y hermano. La comisión, nosotros decidimos que esa persona no nos parecía que podía ocupar esas funciones, que podía cumplir otras funciones. Y eso se devolvió y el presidente Fernández democráticamente eligió otra persona. Entonces, yo le digo, si ese mecanismo lo tenemos, ¿por qué no se usa un símil de esa naturaleza? El presidente de la República designa y somete a la ratificación del Senado de la República, un órgano, y no al Consejo, yo no creo que al Consejo Nacional de la Magistratura lo deban meter en más cosas. Esa es mi opinión particular. Esa es la primera parte del Ministerio Público. La otra parte, de la que el presidente Abinader ha hablado, también comparto su criterio, que es ponerle un candado a la Constitución en el tema de la ley. ¿Quién fue el primero que habló de eso? El presidente Leonel Fernández, a raíz del jaleo que se armó en el año 2015. O sea, yo creo que todo buen dominicano debe estar de acuerdo con que le pongan el candado. ¿Pero tiene candado? ¿Pero qué candado? Bueno, tiene, digamos, una cerradura, pero necesita un candado más fuerte. ¿Y cómo sería ese candado? Yo tengo la metodología sencilla mía de los viejos juristas. Vamos a ver. Yo no sé si ustedes han oído hablar de las cláusulas pétreas. Sí. De las cláusulas inmutables, de las cláusulas intangibles. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, el artículo 268 de la Constitución Dominicana dice: ninguna reforma podrá versar sobre la forma de gobierno, que deberá ser siempre civil, republicano, democrático y representativo. Eso viene desde el siglo XX. ¿Quién ha osado cambiar? ¿Quién ha querido eso? Pero yo le estoy diciendo, yo tengo 46 años dando derecho constitucional en las universidades. Y yo le digo a mis alumnos, siempre pongo un ejemplo gráfico. Y ustedes se imaginan que a alguien se le ocurra decir, bueno, nosotros debemos cambiar el sistema republicano por una monarquía y vamos a elegir a Milton I, rey de Samaná y de toda la zona. El gran duque. Aledaña. ¿Tú comprendes? Entonces, eso que luce aquí descabellado, fue una cosa que alertó al constituyente. Señores, nadie ha tocado esa cláusula. Entonces, yo digo, que si van a hacer referéndum, no se complican la vida. Si tú coges el texto del 268, de la reelección presidencial, que es el del 124, si tú coges ese texto y lo lleva al 268, dice, son límites expresos a la Constitución, cláusulas pétreas, no hay que utilizar la palabra cláusulas pétreas, que eso viene de ferragoso, de hierro, y tú dices, no se podrá hacer cambiar el régimen en el sistema político, ni tampoco las disposiciones relativas a la reelección presidencial contenida en el artículo 124 de la Constitución. Entonces ya, simple. Además, otra cosa, el tema de la reforma constitucional. Pero yo lo voy a decir, la Constitución de Portugal del año de 1976, de los militares de la Revolución de los Claveles,
tiene 14 cláusulas pétreas. La Constitución de Francia tiene 2 cláusulas pétreas. Y así es, la Constitución española tiene una cláusula pétrea en determinados aspectos de los derechos fundamentales, porque ahí se restableció la monarquía. Correcto. Bueno, entonces yo le quiero decir que esa es una fórmula y alguien me podrá decir, ¿y entonces qué pasa con esa cláusula pétrea? Eso será per secula secorum. La importancia de la cláusula pétrea es que tú la puedes cambiar de 2 maneras. Como decía el profesor Maurice Duverger en su obra Instituciones Políticas y Derecho Constitucional, a través de una revolución, tú declaras un estado revolucionario, se abrogó el régimen que existía, el comandante Chávez llega y dice, bueno, que no lo hizo. Sí. Porque hay que reconocer que el comandante Chávez convocó a una constituyente. Correcto. Entonces, pero estoy hablando de un símil. Tú llegas y dices, se abrogó el orden viejo, ahora hay un orden nuevo. Eso es un mecanismo que, por supuesto, no es lo adecuado. Correcto. ¿Qué es lo adecuado? Convocar una asamblea constituyente. Entonces, la constituyente sí tiene el poder de cambiar esa cláusula pétrea, porque ha recibido del pueblo un mandato específico. Entonces, yo soy partidario de lo simple. Esas son las 2 cosas que ha prometido el señor presidente. Ay, Pero si empiezan ay. a agregar cosas, yo creo que le van a hacer un daño al buen deseo del señor presidente, porque aquí los políticos tienen que definitivamente honrar su palabra. Correcto. Tienen que honrar su palabra. Cuando a mí me eligieron senador por Samaná, yo hice una campaña y gané con el 50, desde el 7 de enero hasta el 16 de mayo. Yo llegué a Samaná el 7 de enero y el 16 de mayo gané con el 51%, gracias al apoyo espiritual, porque en ese momento ya había fallecido José Francisco Peña Gómez, que fue que me obligó a ser candidato a Samaná. Y me dijo, tú vas por 2 años. Y después, como el Partido Revolucionario Dominicano va a ganar las elecciones en el 2000, tú tienes que ir por tu experiencia a un ministerio. Invento. Solamente hay que buscar las actas del discurso de José Francisco Peña Gómez en donde está el Ministerio de Cultura, que se reunió el Comité Ejecutivo Nacional. Y efectivamente, ¿qué hice yo? Pues uno trata de ser coherente. Renuncié el 17 de agosto y el presidente Mejía, después de pláticas, me nombró secretario de Estado de Trabajo para que él hiciera la seguridad social. Entonces, bueno, si el presidente está comprometido con esos 2 aspectos y esos 2 artículos, no hay por qué meter cosas, porque la gente dice, tú ves, y sabe Dios con qué cosa. Don Milton. Entonces yo creo que nosotros tenemos que acostumbrarnos que, dicho en sentido general, nosotros hemos tenido reformas que se han ajustado mucho. Lo único que pasó en el 94 fue que cambiaron la mayoría. Pero el reto de crear el Consejo Nacional de Magistratura, le digo porque esa reforma la hicimos el doctor Equea, el doctor Pedro Romero Confesor y yo, en 5 horas, por instrucciones del presidente Balaguer y del doctor Peña Gómez. Porque cuando el juego se trancó en la casa del presidente Balaguer, El 94. en el 94, Bueno, la crisis postelectoral. sí, entonces ellos se habían reunido en la Biblioteca de República Dominicana. Oye, los datos que Don están saliendo Milton. aquí. Sí, perdón, déjame Los datos que terminar están eso. saliendo aquí. Ellos se reunieron en la Biblioteca de República Dominicana frente al Palacio, porque Peña dijo que no iba al Palacio. Que no iba al palacio, no entraba. No habían celular y esa cosa. Yo vivía en los Casicajos, en la Mairení, 92. De pronto yo oigo el teléfono, me dice, compadre, digo yo, ¿qué pasa? Dice, ¿dónde tú estás? Eso era Peña, que nos decíamos compadre. Sí. ¿Dónde tú estás? Digo, no, yo estoy aquí en casa. Coge para acá, para la Internacional Socialista, pero no te metas a la comisión política. Espérame en la cocinita, donde hacen el café. Y yo llegué A la ahí en la cocinita. López de Vega, al lado de ese de Nuevo Centro. Que Nuevo se llama. Centro, Ahí sí. era una callecita como así. Una perpendicular. cul-de-sac. Y entonces ahí me dice, mire compadre, yo soy presidente de la República. Digo, ¿cómo? Porque yo a Peña le decía a José Fran privadamente. Sí. Digo, ¿cómo, José Fran? Dice, yo soy presidente de la República. Dime,
No, óyeme, nosotros, esa reunión, y unos asuntos, y llegamos a un acuerdo. Balaguer, 2 años. Pobre Peña. No, yo te voy a decir lo que yo creo. Porque para mí eso, yo tengo que dar ese testimonio histórico. Bueno, en mi memoria va a aparecer. Pero yo lo que te quiero decir, y lo he comentado, tampoco es ningún secreto. Cuando él me dice eso, me dice, tú tienes que preparar la declaración, la resolución de la Junta Central Electoral declarando empate en las elecciones. Pero estamos hablando de que son las 10:30 de las 10:30 de la noche. Y yo le digo, ¿cómo el empate de las elecciones? Digo, mira, José Fran, pues Peña había estudiado Derecho Constitucional en el Instituto de Sciences Po, de Sciences Politique, en París. Sí. Como poca gente sabe que Peña se graduó de Derecho del Trabajo en la Sorbona. Esa la gente no lo sabe, porque él no tuvo tiempo, su vida fue entregada a este pueblo y él no tenía tiempo de ocuparse de su desarrollo profesional, político. Políglota. Totalmente. Bueno, entonces yo le digo, espérate, aquí hay un problema, José Fran. ¿Cuál es? Digo, bueno, tú sabes que en el régimen presidencial se gana por un voto. Donde hay posibilidad de empate es en un régimen parlamentario. Porque el gobierno se determina por el número de parlamentarios. Si hay 90, si es un parlamento de 180 parlamentarios y cada bloque saca 90 y 90, hay un empate. Israel tuvo, no tiene 180, pero Israel tuvo ese caso y Rabik y Shimon Peres se dividieron el mandato del primer ministro. Pero le digo, en el régimen presidencial se gana por un voto. Entonces, ¿cómo se declara empate? Entonces él me dice, oye, lo que ahí hablando así, ahí en la cocinita, con una comisión política llena de compañeros, ¿verdad? Entonces dice, oye, pero Balaguer dijo una cosa. Él dijo, bueno, es que ha habido una gran cantidad de urnas con votos que no se han podido contar, dice Balaguer, y en esas condiciones es imposible determinar el ganador, Balaguer. Y entonces le dice Balaguer, lo que ha habido es un virtual empate técnico. Partamos el pastel, yo 2 años y usted 2 años. Eso es la realidad. Entonces yo le digo, ya son las 10:30 de la noche, yo le digo a José Frank, le digo a Peña, bueno, pero ese dato de que no se han podido contar, que hay gran cantidad de votos, eso sí, eso ya es un impedimento material, no hay solución. Y tú tienes que tenerme eso listo, porque a las 10 de la mañana yo voy contigo para donde para. Yo me acosté a las 4 de la mañana buscándole la forma y redacté, porque en esa época no había grandes computadoras, ni nada de esas cosas, y redacté a mano, que es como me gusta escribir todavía. Y a las 4 de la mañana terminé. A las 10 llegué a donde Peña me dijo, para montarme en el carro de él. Dale, la vaina. No, yo le digo, José Fran, te traje lo que tú me pediste. Y así, mire, compadre. Ya eso no va. Yo no acepto eso. Yo solamente soy presidente con el voto popular. Ahora hay que contar lo que no se puede contar. Elecciones. Yo estoy medio. No quería doy trasnochado. No, espérate. Yo que estaba medio trasnochado, le digo, óyeme. Y tú me pusiste a mí. No, yo le dije, y tú te comprometiste con Balaguer. Y tú le vas a salir con Balaguer con eso ahora. Eso puede ser una cosa complicada, digo. Y además tú me pones a mí a trabajar todas estas horas. Y tú me sales con eso. Móntate ahí. Y cogemos para allá. Bueno, pues yo llevé mi asunto a mano. Para hacerle la cosa. No se apure, que yo no tengo comentarios. Dale para allá. Pues sí, mira. Yo. No la haga corta, dígale cómo es. Dama, pero yo creo que esto es un momento. No, claro. Porque estamos hablando de reforma. Estamos disfrutando. Entonces, yo cuando llevo mi asunto y se siente el presidente Balaguer. Obviamente, el presidente Balaguer estaba esperando que le dijeran que ya. Entonces Peña le entra. ¿Pero dónde fue esa reunión? En la casa de Balaguer, detrás, donde él. En la Gómez. Ahí en la Gómez. Y él ahí en un sillón, así. Bueno, y entonces Peña le entra de una vez. Y le dice, mire, presidente,
aquí no hay otra cosa que no sea celebrar unas elecciones, un gobierno provisional del gobierno de 18 meses y hacer unas elecciones. Yo no puedo llegar al poder. Yo que estaba sentado así medio lateral de Balaguer, yo vi que el doctor Balaguer se transformó. Y yo dije, bueno, lo que yo pensaba, digo, porque es que ustedes no saben que el país nunca estuvo más cerca de una guerra civil. Así es. Que en ese momento. Así es, así es. Porque ustedes no se lo pueden imaginar. El detalle que ustedes no conocen. 100 coroneles reunidos en Jaina con dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano, en Lomas Linda, otro grupo. Y le hacían el saludo al doctor Peña Gómez, a sus órdenes, comandante en jefe. Y Balaguer, que siempre fue uno de los el hombre más informado del país era Balaguer cuando era presidente. Correcto. Sabía. Entonces yo, bueno, Peña, ya tú sabes. Prendido en candela. Y dice su cosa, bueno. Y entonces, ¿qué le dice? Balaguer reacciona, pero tú comprenderás, porque él sabe lo que se está jugando, él tiene la información. Es que el país está al borde de... esa revolución empezaba con volar una bomba de gasolina que está al lado del Supermercado Nacional, que era una bomba Shell. Ay, no. Ahí en la Gómez. En el Supermercado Nacional, 27 de febrero. Ahí la bomba que está ahí. Que se tiene otro nombre. Sí, bueno, la mano derecha. Las únicas. Antes de llegar a la Tiradentes. Sí. Sí. Esa era una de las cosas. Y el otro, bueno, era una cosa muy seria. Y entonces, cuando Balaguer oye todas esas cosas y opinan y que yo qué, Balaguer dice, bueno, pero la verdad es que se había nombrado una comisión, se iba a hacer un documento, se había llegado a un acuerdo. Y entonces yo aproveché porque yo ese gusto me lo daba. Y le dije, sí, yo fui presidente, el doctor Peña Gómez me dijo a mí que preparara eso y yo lo preparé y yo lo leí. Yo me di ese gustazo. Con Balaguer ahí. Con Balaguer y Peña. Claro. Ahí estaba, creo que Ramón Alburquerque, que estaba Kea seguro. Porque Kea, que es un hombre... ¿Incendiario? No. Ese es un hermano mío. Sí, pero incendiario. Pero es un hombre... Incendiario. ¿sabes? Que es directo. Bueno, entonces para terminar esa historia... Terminó de leer la vaina. No, yo terminé, siguieron la cosa, hasta que debo decir la verdad, como siempre. En un momento, Balaguer empezó a decir, Peña le decía, bueno, que hagan una reforma, un proyecto de reforma constitucional, y Balaguer le decía, bueno, lo que pasa es que yo estoy muy ocupado. En un momento dijo, voy a tener una reunión con los otros estatales a las 4. Ese fue el PLD, con su pacto de la democracia. Balaguer dijo eso, pero uno no sabía. Bueno, la cuestión es que llegó un momento en que como Balaguer no reaccionaba, Peña dijo, bueno, presidente, si esto no se puede, dejemos esto. ¿Cómo que no? Cuando Peña dijo, si usted no puede, si esto no se puede, dejemos esto. Balaguer hacía así, él, para que tú veas el control que él tenía de sí mismo, inmediatamente, porque ya él sabe lo que significa eso, es la guerra. Y entonces él dice, bueno, lo que podemos hacer es designar una comisión para que elabore la reforma constitucional, que empiecen a trabajar en el Palacio a la 1 de la tarde. Yo escojo al doctor Romero Confesor. Pedro Romero Confesor. Y usted escoja 2, porque le está tirando la carnada a Peña, porque ya él siente la desesperación de evitar un conflicto. Claro. Sí. Y entonces Peña dice, resumiendo, dice, bueno, el compañero Emanuel Equea Guerrero, dirigente del partido, y entonces dice el doctor Víctor Ray Guevara, de la sociedad civil, amigo entrañable mío, que yo cuánto. Y entonces ahí nosotros preparamos el proyecto. Señor, a las 5 de la tarde. Histórica de Que convocaba para el 96 las próximas elecciones. Pero claro, sí. Y yo te voy a decir una cosa. A mí lo que una de las cosas que más me ha dolido en la vida es que yo creo que el país hubiese cambiado mucho si José Francisco Peña Gómez hubiese sido 2 años presidente de la República. ¿Y usted cree que Balaguer le iba entregando? Pero se lo entregó a Lionel. Él no tenía otro ¿En camino. elecciones? Bueno, lo entregó a Lionel. Y era pactado. Y él sabía que era una guerra, tenía que cumplirle, si no le cumplía. Estaba obligado a cumplir. Le cumplía Lo así. que hicieron que Peña cambiara de opinión esa noche
que no sé quiénes son. ¡Ay! No lo sé. Se habla de Milagro Ortiz Bosch. No, yo no. Yo Él- adoro, eso sí. es mi compañera senadora. De eso Adoro a Milagro. Don Milton, Que le Voy hicieron yo. cambiar a él, que Vamos no a acepte seguir. los 2 Cuidado. años. vamos a seguir. Nunca lo supe y por eso lo he dicho. Si lo hubiese sabido, Claro. o me callo o digo, pero Claro nunca que lo sí. supe. Déjeme aprovechar mi turno. Sí. Y hacer como 3 preguntas, como hizo él. Ah, De sí, que- pero hay que bueno, aprovechar esta Déjeme entrevista aprovechar. histórica. primero, don Milton, para que usted le dé cátedra al pueblo de cómo se es político y se es independiente. Porque todo el debate está centrado ahí, en la independencia de la justicia. Y usted fue presidente del tribunal, del más alto tribunal, ¿verdad? Entonces, para que usted explique cómo se puede ser político e independiente a la vez. Una. Bueno. 2, usted duró 12 años en el Constitucional. ¿Cuáles fueron los mayores retos que usted enfrentó en esos 12 años? A propósito de que usted, antes de salir, hacía un llamado de varias sentencias que no se estaban cumpliendo, sentencia del Constitucional. Y finalmente, con el tema del Código Penal que se está debatiendo, que ahora vuelve a la mesa de debate, los tribunales militares, que eso está prohibido, pero ahora lo quieren poner Por en sentencia del Tribunal por Constitucional. Por eso le pregunto, aprovechando que él está sentado en esta mesa, su opinión sobre que poner de nuevo ahí en el Código Penal los tribunales, la jurisdicción especial para los militares y los sacerdotes. Mire, mi querida y distinguida dama. Aristóteles decía que el hombre era un animal político. Una cosa es la política como una ciencia que ayuda a entender el comportamiento humano y que ayuda a servir en la comunidad y ayuda a mejorar la convivencia, porque se coloca el interés general en la suma de los intereses individuales. Y otra cosa es la política partidaria. Yo estuve en la política partidaria y me siento muy feliz y muy honrado de haberle servido al pueblo dominicano, no solamente desde la función pública, que yo no quise. Eso fue Peña que me obligó a aceptar esa candidatura. Obligado. Me dijo, yo estoy cansado ya de que nosotros la última vez que ganamos en Samaná fue en el 63 y estamos ahora en el 98 y el partido se dejó quitar unas elecciones, qué sé yo, algo, yo no sé si se la quitaron. Bueno, la cuestión es que me dijo, no hemos ganado y tú con el apoyo mío ganas. Bueno, entonces yo tuve que echar un pleito pues yo le digo, pero ¿cómo yo puedo hacer eso? Yo soy amigo de todos los dirigentes del partido. Cuando yo voy a casa, voy con mi familia, me voy a Cayo Levantado, no sé qué y no sé cuánto. Y bueno, la cuestión es que me siento muy contento de haber participado en la vida partidaria. Ahora, yo, el 19 de mayo del 2010, me retiré de la vida política partidaria. Pero no hice lo que se hace normalmente, que yo no comparto. Usted no se puede pasar la vida en una organización política con amigos, con compañeros que sacrifican. Porque miren, aquí hablan muchas cosas injustas de los políticos. En los partidos hay mucha gente que sale en la mañana a ayudar a un compañero que se toma una taza de café, que lo ve en una necesidad y dice, no, yo voy a ir donde el diputado a buscar una receta, una cosa. Digo, porque no hay por qué pensar que la gente que está en la política lo hace solamente con fines de lucro. Hay mucha gente sacrificada que cree en el servicio a los demás. Así es. Eso hasta los documentos papales hablan de que la política es un instrumento de servicio a los demás. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Aprendan, periodistas. Yo después de esa experiencia, que fue muy triste para mí, la última, porque mi casa en Samaná queda frente al liceo secundario, que lleva el nombre de mi abuela que me crió, y ahí hay como 6 o 8 mesas. Yo voto en la mesa 57. Entonces ahí y yo ver los compañeros de mi partido con gafete del Partido de la Liberación Dominicana, por ejemplo, el secretario general y el presidente.
Y claro, los otros compañeros, para decirle un ejemplo, ahora hay otros ejemplos. Pero en ese momento, y entonces los compañeros indignados, y yo le dije, miren, no provoquen ninguna situación. Entonces yo hice lo que hacía siempre, las veces que fui candidato, fueron 3 veces. Yo salía de ahí, iba por todas las mesas electorales hasta Sánchez, nunca entré a un recinto, la ley electoral lo prohíbe, pero para que los compañeros vieran a uno y como que tomaran entusiasmo, seguí a Sánchez, de Sánchez fui a La Terrena, almorcé en La Terrena, lambí guisado con fritos verdes y aguacate. Coño, sabroso. Y cuando cojo para Samaná, que vengo subiendo, llego a la última mesa electoral antes de Majagualito. Y entonces ahí me encuentro en Juana Vicenta, parqueo la camioneta ahí al lado, me encuentro con unos jóvenes, 20 jóvenes. Viene uno y me dice, compañero Milton, 20 votos a 200 pesos. Oye. Entonces yo le digo, óigame compañero, ¿quién soy yo? Dice, no, es compañero Milton. Digo yo, ¿de qué partido soy yo? Del PRD. Digo, ¿y usted de qué partido es? Del PRD. ¿Y a qué aspiro yo? A senador, digo. Y usted que es del partido del cual yo soy candidato, me pide a mí 200 pesos para cada uno de ustedes para votar. Yo no puedo hacer eso. Yo no soy un hombre de eso. Si ustedes me dicen a mí que ustedes, 20, quieren hacer un sancocho esta noche para celebrar que ganaron o para aligerar la pena de la pérdida, de la derrota, yo se lo doy con gusto. Pero si ustedes necesitan ese dinero para votar por mí, se van a quedar sin votar. Y arranqué y me fui y mandé mi carta el 19 de mayo. Pero nunca tampoco salí. ¿Y cómo yo voy a salir a hablar mal de los PRD? Por 5 o 6. Pero aquí la gente se pasa 20 años con su compañero y después una cosa, no. Y por eso yo salí tan dulcemente. Pero ya yo estaba retirado cuando... en el 2011. Cuando en el 2011 ya yo estaba retirado. Ahora yo le voy a decir una cosa. Yo nunca he sido un hombre que ha colocado intereses partidarios por encima del interés general. Eso yo se lo agradezco a Dios. Mira, Dios me puso en el Tribunal Constitucional. Discernimiento. No, pero óyeme, Víctor, Dios me puso a mí en el Tribunal Constitucional. Y te voy a decir por qué. Yo nunca aspiré a eso. Yo nunca pensé ser juez de nada. Así es. Porque yo no era un juez de carrera, yo fui juez a la carrera. Y entonces, ¿quién se le cae? ¿A ¿Cómo quién se le llega? ocurre agarrar? Llama a Milton, tráelo y va en qué. Yo te voy a decir. Con acuerdos políticos, de fuerza política. No. Yo te voy a decir qué es lo que pasó el señor, te voy a decir por qué. El señor. Oye, pero esto es una cosa, es una vivencia mía. Sí, pero vamos. te voy a decir una cosa. Yo me crié en un hogar donde la parte de mi abuelo, que fue mi papá, porque, bueno, mi papá vivió y todo con mi mamá, pero los abuelos míos me llevaron a vivir con ellos. A los 5 meses, después no me devolvieron. Mi mamá se enfermó. Entonces, mi abuelo era evangélico, de la iglesia San Peter Church. La iglesia evangélica wesleyana, que llegó aquí por el año de 1821, sí, y que fundó la chorcha esa de que sale en los anuncios famosos. Las cosas de música del gospel. Pero totalmente. Okay. Todavía lo hacen los domingos. Sí. Bueno, entonces quiere decir que yo iba a la doctrina de la Iglesia Católica. Yo he dicho esto 10 veces. Iba a la doctrina de la Iglesia Católica los sábados en la tarde. Y después, pero los domingos me llevaban al culto dominical mi abuelo, que era evangélico. Porque mi abuela se casó con mi abuelo. Le dijo, Pedro, yo me caso contigo por amor, pero tú tienes que casarte por la Iglesia Católica y mis hijos yo los educo en la Iglesia Católica y tú sigues tu iglesia evangélica. Entonces, para mí era muy sencillo, porque yo me acostumbré a visitar 4 iglesias diarias. Yo iba a la Iglesia de Dios de la Profecía y a la Iglesia Episcopal africana.
que está en Samaná, Sí. actualmente. ¿Qué pasa? Yo le hacía trabajo pro bono cosa consultica al CODUE. Y entonces, en esa época, el presidente era Merán. Un buen amigo mío, era el apellido Merán, que fue presidente de CODUE antes del actual. Sí. Y un día me pidió que le hiciera un comentario sobre una ley que estaba preparando y unos reglamentos que estaba preparando la Junta Central Electoral para que los matrimonios Fidel Lorenzo Merán. Sí, Fidel Lorenzo. Para que los matrimonios, buen amigo y fue un excelente presidente del CODUE, para que los matrimonios evangélicos surtiesen efectos civiles como los matrimonios católicos. Entonces yo pasé, el CODUE quedaba en la Bolívar, cerca de casi esquina Rosa Duarte, el cuartel de la policía ahí. Yo pasé y llegué a llevarle eso y tenía una reunión a las 5. Y él me dice, gracias Milton, y se lo comento, dice Milton, ¿y tú no has pensado formar parte del Constitucional? Digo, no, yo no, yo tengo muchísimos compromisos profesionales. Me dice, pero que es que nosotros queremos que tú seas presidente, presentarte como presidente y ustedes no me pueden presentar como presidente. El presidente lo elige el consejo. Ustedes me pueden presentar como candidato a juez, pero no como presidente. El presidente lo elige. Pero además, oye, yo tengo compromisos profesionales. ¿Y cómo el CODUE me va a presentar a mí? Porque yo tengo 40 años de profesor de la madre y maestra. Fui presidente 3 años de la Acción Católica Universitaria. Así es. Pero además yo he sido el abogado del cardenal en los asuntos laborales de Televida. Exacto. Y me dice, pero nosotros sabemos eso, pero tú eres el hombre que nosotros creemos que puede hacerlo. Digo, no, Fidel Lorenzo, yo no puedo. Mira, yo tengo una reunión a las 5:30, tengo que ir. No, tú tienes 2 minutos. Y bueno, y me dice, vamos a pasar aquí. Y cuando abre la puerta hay 40 pastores evangélicos. Y me rodean y me dice que es del comité ejecutivo que yo y han hecho una oración presentando al Señor y la cosa, ya tú sabes. Y entonces eso duró un rato, yo hasta perdí la reunión que tenía, pero no perdí nada materialmente ni espiritualmente. Entonces llegó una cosa en que Fidel Lorenzo me dijo, tú no puedes salir de aquí sin decirnos que tú vas a aceptar que te postulen. Digo, pero es que eso, ¿cómo yo voy a hacer eso? No, y entonces empezaron a orar, me pusieron la mano en la cabeza. Y yo pensé, yo lo que pensé era... Lo ungieron. Yo sí pensé una cosa. Yo soy pecador, pero yo soy un hombre de una fe inconmovible, así es, inamovible. Sí. Y entonces yo dije, bueno, yo pensé en María de la Alta Gracia. Y yo dije, bueno, hágase en mí tu voluntad, Señor, porque parece que esta es tu voluntad. Y ahí yo tuve que salir a resolver unos problemas profesionales, hablar con mi familia para meterme en una cosa así. Sí. Entonces, es un hecho no de Dios. Y por eso yo digo que yo hice ese tránsito, ya yo había salido de la vida partidaria, pero ¿qué me dio la vida partidaria a mí? Y eso me llevó al servicio público y me dio una visión que en un tribunal constitucional que resuelve muchos problemas políticos por la vía jurídica, el juez necesita. El técnico jurídico a secas no entiende lo que es el funcionamiento de una constitución. Porque una constitución, la finalidad esencial, la razón de ser de una constitución es porque es un mecanismo de limitación del poder de los gobernantes. Y a ningún gobernante le gusta, aunque diga lo que diga, que lo limite. Entonces yo aprendí, yo tuve esa vivencia. Yo fui secretario de un presidente de la República 3 años y 1 mes, y yo renuncié, le dije, yo me voy porque estoy enfermo. Y porque quiero comprar una casa, nómbrame cónsul de Nueva York. ¿De cuál presidente? Del presidente Antonio Guzmán, con 30 años de edad. ¿Usted fue secretario de él? Sí, éramos dos secretarios sin cartera, don Héctor Inchautegui Cabral, gran maestro, gran poeta. Así es. Y don Héctor se nos murió cuando el ciclón David y me quedé yo solo.
Y entonces, pues yo sufro todavía Sí. de vértigo. Y eso, el doctor lo que me recetó fue Merislón de 5 miligramos. Y yo con 30 años digo, yo me voy a pasar la vida tomando Merislón. Averigüé que había un médico en Nueva York, en Park Avenue. Sí. Y le dije al presidente Guzmán. Ándame para allá. Bueno, entonces yo lo que le quiero decir, he servido, aprendí a servir. Ustedes no saben que el presidente Hipólito Mejía me nombró Procurador General de la República en el año 2000. ¿Cómo? Antes de Virgilio, Bello Rosa. Pero claro, te voy a decir. ¿Cómo fue? Cuando él ganó las elecciones, él decidió una cosa muy buena, ir a darle las gracias en todas las provincias, a la dirección. Bueno, entonces él iba para Samaná, él reunía en un lugar, porque no era un caravaneo, era un lugar, ya era presidente electo. Y entonces cuando iba, no sé en ese momento, porque no habían estos celulares ni estas cosas, todavía yo no me acuerdo bien de eso, pero no habían estas cosas, hace 24 años. Ujú. Yo estoy en la oficina del Senado, la primera rotonda de Samaná, que no está llamando, cuando cojo el teléfono, digo, presidente, asesor le dice, Milton, no, me dice, ¿qué dice el Procurador General de la República? ya él había anunciado. Ya estaba electo. Pues, espérate, yo, sí, claro, pues tú sabes que él daba decreto. Él se iba a la francesa y decía, Fulano va a hacer tal periodista, y a ustedes les gusta José Rodríguez Soldevila como Ministro de Salud. Sí. A ustedes les gusta Hugo Tolentino, pues lo nombraba. Cancillería. En este caso, lo que me dice a mí, ¿qué dice el Procurador General de la República? No, Hipólito está vivo. Y me lo recordó después de la muerte de mi querida y de nuestra queridísima doña Rosa. Yo estaba en España. Yo le dije que quería darle el pésame personalmente a él y a Carolina, la quiero muchísimo. Y entonces él me invitó a desayunar en su casa. Y ahí él me dijo, lo primero que me dijo, tú tuviste razón, Milton, en no aceptar ser procurador, porque tú me hiciste la seguridad social, eso es lo más grande que ha tenido el país. Es la cosa más grande que ha tenido. Pero entonces, oigan esto, cuando él me dice eso, pórtelo, ¿sabe qué? La división era de madera, están esos compañeros por ahí. Sí. Entonces, cuando él me dice eso, digo, bueno, presidente, yo desde el primer momento que era presidente electo, le dije, bueno, presidente, es el único cargo que yo no acepto. Me dice, pero ustedes los PRDistas son especiales. A ustedes hay que ofrecerle un menú de cargos. Y me dice, y ¿sabe cómo es él? Inteligente, y me dice, pero es que usted te ha pasado la vida en la Finjus, en la Finjus, bregando con la justicia, ahora tú me vas a decir que no. Digo, mire, presidente, yo no soy un hombre que está hecho para perseguir. Siempre he querido tender puentes entre la gente. Yo me siento muy honrado, pero yo no puedo. Además, yo le voy a decir una cosa. Últimamente, cada vez que nombran un procurador, queman una cárcel. Se mueren 20 reclusos privados de libertad en La Vega, se mueren 30 en Higüey, y a mí se me mueren 10 presos. Y yo paso una semana sin dormir, me da un infarto y me muero. Yo no puedo. Y entonces le digo más, digo, esas son, mire, yo lamento que yo tenga que decir estas cosas, pero yo estoy robando tiempo a ustedes. No. Yo le digo, mire, Es que no hay más programa. hay una cosa que es importante. Ese es un puesto tan delicado que va una señora y le dice, mire, a mi marido lo van a mandar a la cárcel tal. Pero el marido mío es diabético y tiene unas condiciones de salud. Yo quisiera que usted permita, procurador, que yo pueda mandarle la comida 3 veces al día, que le pueda mandar una colchoneta, una cosa. Le digo yo al presidente, al presidente Mejía. Y le digo, y yo le digo que sí. ¿Usted cree que cuando esa señora sale de ahí agradece? Dice, mira, desgraciado. Es responsable de que mi marido esté preso y cree que porque me permita llevarle la medicina. O sea, yo le dije, yo no puedo. Entonces, ahora yo oigo mucha gente entusiasmada y quiero decir eso para que quede claro, porque donde quiera que estoy llegando la gente me dice, próximo procurador general.
Sí, Bueno, está aclarando, sí, es verdad, Sí. y pasó aquí en la puerta. Aquí. Elías Báez lo Sí. recibe y le dice, ¿qué dice ese procurador? Elías Báez. Entonces, Y- con todo el cariño y la buena fe, yo agradezco eso. Lo que Que quiero lo es quieran menos, que lo quieran menos. no, pero no solamente eso, es que yo estoy jubilado. Así es. Entonces yo creo que yo merezco. Ya. Su Yo he tiempo, dicho, en su tiempo. condiciones excepcionales. Sí. Porque óyeme, si tu país está en un drama, si nosotros tenemos un jaleo aquí Sí. que nadie quiere, Sí. es un problema, qué sé yo, grave. Y necesitan de mi concurso, yo no voy a decir que no. Claro. Sí. Porque ¿dónde viven los hijos míos? Sí. Y yo no Ahora- puedo vivir en otro lugar que no sea la República Dominicana. Así. Ahora, don Milton. Sí. Mire, Víctor, usted- escúchame, porque yo Ahora tengo- hay yo creo que había otra pregunta de las sentencias y del Código Penal. Escúchame, amigo. mi madre. Tú te atreves. Mire, una sola sentencia. Pero recuerde la pregunta, porque es importante recordar la pregunta, Danira. Sí, las sentencias que no se han cumplido. Que El desacato, yo iba por ahí también. Sí. Vamos. Y también lo de los tribunales especiales. Sí. Vamos, para que la gente se... Miren, 99 Las sentencias que no se han sentencias ejecutado. por parte Sí. del Poder Ejecutivo. Sí, vamos. miren, déjeme decirle. En Corea, en Seúl, en Lituania, en Panamá, en la República Dominicana, en las conferencias de tribunales constitucionales, un tema que no falta es el problema de la no ejecución de la sentencia de los tribunales constitucionales. Para que ustedes no piensen que eso es exclusivo de la República Dominicana. Porque es el poder el que está en juego. ¿Quiénes eran los que más incumplían la sentencia? Entidades de este Estado dominicano. ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre lo que busqué fueron mecanismos, porque en esto el proceso constitucional es un proceso educativo también. Por eso yo he insistido tanto en que se cumpla el mandato del 63 numeral 13, que es la educación constitucional En las escuelas. en las escuelas públicas y privadas. Así Lo es. hizo, lo ha, y lo está haciendo el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Lo aprobaron a unanimidad 52 centros universitarios. Las y universidades lo aplican. nosotros en el tribunal le preparamos un libro sobre formación de formadores. Y ya hay 5 o 6 universidades que están en eso y las otras la van a hacer. Eso significa que un médico va a tener que estudiar la Constitución. Como yo le daba derecho del trabajo aquí en Santo Domingo, cuando era director de la escuela, 10 años de derecho de la madre y maestra, a los administradores de empresas y a los economistas. Usted necesita, porque usted sea médico, o sea ingeniero, o sea maestro, usted tiene que aprender, odontólogo, tiene que aprender la Constitución. Entonces, el Ministerio de Educación no ha querido. Entonces tú dices, ¿y cuál es el valor que le dan a la Constitución? Porque no tienen la dimensión, aquí no se ha querido nunca que el pueblo se compenetre con su Constitución. Don Milton. Mal camino, para volver al Sí. asunto, mal camino, porque ese fue el mismo pueblo que en el 65, por amor a una Constitución que solamente duró casi 5 meses, salió a la calle. Y ese pueblo... y- sí óyeme, ese este pueblo que está en Romo, el de Ese ahora. pueblo demostró la más bella, la más hermosa revolución de Aquel América. pueblo. Bueno, pero es el mismo pueblo dominicano que camina desde el inicio El de la 42. hasta la eternidad. Había juca. Y había... Don Milton. Entonces, había yo música urbana. lo que yo quiero manifestar Sí. con eso es que las sentencias, yo enfoqué eso buscándole salidas. Se creó una comisión, después se creó un reglamento de conciliación, todas esas cosas, y se exhortó a los poderes públicos principalmente a que acataran eso. Era menos de un 1%, pero yo digo una sola. Y cuando es un organismo del Estado es peor, porque el Estado va donde el ciudadano y dice, tú tienes que cumplir la ley y el Estado la viola. ¿Qué Estado de Derecho es? Don Milton. Entonces, esa es la verdad. Se ha ido mejorando porque cuando nosotros hicimos, yo dije en un discurso de rendición de cuentas, si no temperan, vamos a publicar y lo publicamos todo. Y entonces ahí empezaron gente El pataleo. a resolver. Don Milton, Pero eso es una deme un asignatura que no es segundito. exclusiva de la República Dominicana, era menos del 1%. Y finalmente, Sí. el asunto, Los tribunales especializados. los tribunales especializados.
Bueno, hay una sentencia del tribunal. Esa es otra. Mira, nosotros hemos, pero fíjate, Anota, diputado. fíjate, Víctor, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos que resolver? Este es un país que tiene muchas leyes, tiene la constitución más avanzada de Iberoamérica, pero el problema está en que tenemos que cumplirla. ¿Eh? Entonces, yo creo que ahí hay un tema con esa sentencia que dice cuáles pueden ser los tribunales especiales, que no hay tribunales militares que no sean para los asuntos militares. Y entonces yo no sé cómo los legisladores que saben que la Constitución dice que las sentencias del Tribunal Constitucional son definitivas y vinculantes y que constituyen precedentes vinculantes para todos los órganos y poderes del Estado, a sabiendas de que hay una sentencia del tribunal, hacen lo contrario. Pero ese no es el único caso. Y por eso yo reclamé, que tuve en un conversatorio con ellos, que me invitó en la Fundación Institucionalidad y Justicia, el Senado y la Cámara de Diputados, reclamé que tengan presente el principio de lealtad a la Constitución. Ese principio de lealtad no está escrito así claramente, pero cuando usted jura, dice yo juro, ante Dios, porque antes las constituciones tenían un error gravísimo, que decían juro por Dios, usted no puede jurar por Dios. Eso, no lo puede hacer. Sí. Es una apostasía. Ahora, nosotros lo arreglamos en el 2010. Pues, juro ante Dios. Cumplir y hacer cumplir, ¿qué? La Constitución y las leyes. Ese es el principio de lealtad a la Constitución. Don Milton, vamos a hacer una pequeñita pausa. Pero volvemos. Volvemos. Yo creo que esta entrevista hay que cogerla y colgarla en las universidades, en todos lados. Porque esto así. Recuerde quién nos acompaña. Su eminencia, don Milton Rey Guevara. No hay mucho más que decir. Víctor, vamos. Víctor, sí, para concluir. Déjame concluir. Sí. Mira, hay otro caso, y por eso yo, en el seminario de los legisladores, abogué porque se retome la práctica que consistía en que había, en la dirección de los partidos, había una unidad que se encargaba de mantener un contacto con el bloque parlamentario. Eso era esencial. Se reunían una vez, cuando iba a empezar la legislatura, cuáles eran los proyectos. Eso se llevó al reglamento, que es la agenda legislativa priorizada. Ahora me da la impresión desde fuera, y no tenía tiempo de pensar ni siquiera en eso, pero veo como que no hay esa coordinación y no hay como una agenda que el partido con los legisladores elabore, decir, estos son los proyectos que nosotros queremos. Bueno, el tribunal declaró que la cuota de la mujer no es por demarcación nacional, sino demarcación por circunscripción electoral. A raíz de la ley que aprobó el Congreso. Pues, ¿qué hizo el Congreso? Volvió y aprobó la ley por demarcación nacional. ¡Qué barbaridad! Pero óyeme, tú juras respetar la Constitución. Wow. ¿Cómo conscientemente haces una cosa así? Volvió el tribunal y se lo declaró. ¿Oíste, Lee? ¿Por qué que no puede ser? Porque era una manera de discriminar a la mujer, y la mujer tiene cada vez más un espacio y la Constitución habla de eso. Bueno, uno puede decir, bueno, pero es que no lo asesoraron, no se lo dijeron. Bueno, pues los partidos son responsables de eso. Porque usted no puede estar pasando, yo diría casi la vergüenza de que usted apruebe una ley así y que se la tumben. Y fueron mujeres de todos esos partidos. Cuando llevaron eso allá, eso habían 100 mujeres distinguidísimas, obreras, campesinas, profesionales, intelectuales. Entonces, por eso yo te digo que el principio de lealtad a la Constitución debe primar en todos nosotros. Y así es más fácil. Víctor, vamos. Milton, siempre ha quedado el ícono de la sentencia 16713,
168.13. 168.13, perdón, con respecto a lo que es definir meridianamente lo que es nuestra dimensión de la nacionalidad. Particularmente publiqué, entregué tesis sobre la dialéctica entre soberanía y nacionalidad, que eso supone ahí una correlación de esa plenitud potestatis del Estado. Ahora, en todos los foros que hemos tenido que confrontar y que trabajamos, siempre nos señalan el factor temporal. El factor de que la sentencia genera un arrastre desde el 1920 que a la fecha que desnacionaliza. Y yo tuve que plantear en un escenario en la Universidad Complutense de Madrid, junto al magistrado Lino, de que los tribunales, el tribunal lo que decide una dimensión de la aquiescencia del comportamiento del Estado. El Estado, como se comporta, genera aquiescencia. Y ese comportamiento del Estado dominicano, lo que está diciendo la sentencia es que desde esa fecha hasta la publicación de la sentencia, el comportamiento del Estado con respecto al acceso a nacionalidad es el mismo. No es que está desnacionalizando a nadie, es que es el mismo comportamiento. ¿Cuál es su acepción en función a quienes siguen promoviendo, siguen planteando que hay una desnacionalización a razón de ese factor temporal de la sentencia? Mira, yo me he caracterizado toda la vida por el respeto de la opinión ajena como expresión de la dignidad individual. Así es. Pero técnicamente yo he sustentado que eso que surgió, mira, cuando esa sentencia salió, fuera de aquí y dentro de aquí en el mundo diplomático, la vieron como la reiteración de una decisión de la Suprema Corte de Justicia del 17 de diciembre del año 2005, que decía, en el caso Gianni Bosico, Gianni Bosico, la que, niña. que decía que sencillamente toda persona que nace de padres sin residencia legal en la República Dominicana no es dominicano. O sea, fíjate de dónde eso viene. Cuando llega este caso que fue heredado por el tribunal porque surge de Monte Plata, yo me doy cuenta que en la República Dominicana hay un déficit de conocimiento del derecho internacional privado. Así es. Porque la educación nacional la ha ido perdiendo, incluso en esos ámbitos, contradictoriamente. En la universidad hay unos profesores con mucho talento, talentísimos. Pero hay esas cosas, hay muchos centros. En la República Dominicana no puede haber apatridia. Esa sentencia, en primer lugar, no tenía efecto retroactivo. Correcto. ¿Por qué? Porque la constitución que se le aplicó a esa persona fue la constitución de 1966, no la constitución de 1929. Lo que pasa es que desde el 1929, el texto constitucional dominicano decía que son dominicanos los nacidos en el territorio nacional, salvo que no sean hijos legítimos de diplomáticos acreditados en el país o de extranjeros en tránsito. Y la ley de migración, correcto, del 2004. Así es. Y todas las decisiones desde 1929, que fue donde se incluyó lo de tránsito, que se condicionó el jus soli, dicen que extranjero en tránsito es aquel que no tiene residencia legal. Entonces, ¿qué es lo que se ha aplicado retroactivamente? Exacto. Porque las sentencias no tienen efectos retroactivos. Rige el porvenir, salvo que te Pero beneficie. claro, esa señora nació ¿con qué constitución? Con la que dice, ¿y cuál se le va a aplicar? Es la del 29, no es esta. Exacto. Entonces, otra cosa, ¿qué pasa? Cuando hay apatridia, y ahí es que a mí
me duele el daño que le hicieron a la República Dominicana. Exacto. Que trataron de hacerle, porque tú ves determinados estados que lo que hacen es campaña contra nosotros con ese tema. Así es. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es la patridia? La patridia es la inexistencia de nacionalidad. Es decir, una persona no tiene ninguna nacionalidad. Pero ¿cuáles son los dos mecanismos de atribución de la nacionalidad? El derecho de la sangre, que es el jus sanguinis, y el derecho del territorio, del suelo, que es el jus soli. ¿Qué pasa? En los países donde hay el jus sanguinis, dos países. Un ejemplo de ello es Estados Unidos. Bueno, no, No, ahí hay jus soli. jus soli. Sí, jus soli. Pero, por ejemplo, como el hermano país de Haití, la República Dominicana, tienen jus sanguinis. Sí. ¿Qué significa eso? Tú te vas y buscas el artículo 10 y 11 de la Constitución haitiana de 1978, modificada en el 2012. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? La del 87 decía, todo individuo nacido dentro o fuera del territorio de padre o madre haitiano es haitiano. Es haitiano. Pero yo te digo, todo individuo nacido de madre o padre dominicana, fuera o dentro del país, es dominicano. Entonces, ¿qué significa eso? Que si en Haití hay jus sanguinis y en la República Dominicana hay jus sanguinis, aquí no hay apátrida. No hay apátrida. Porque, oiga bien, ¿cuál es el tema? Los Mi estados te querido, garantizan óyeme esto. Sí. Vamos por partes, porque a la gente le gusta entender la cosa. Sí. Un haitiano tiene un hijo con una dominicana. Ese muchacho no es apátrida. Ese muchacho es dominicano por su madre y haitiano por el papá. Una mujer haitiana tiene un hijo con un hombre dominicano. Ese hijo es dominicano por el papá y haitiano por la mamá. Entonces dime tú, la ley y la constitución se refiere a dos haitianos sin residencia legal que tienen un hijo. ¿Es apátrida? No, es haitiano, porque el artículo 10 de la Constitución Se lo haitiana y el garantiza. 11 dice que todo hijo nacido de haitiano o haitiana es haitiano. Sí, Y exacto. se han inventado eso, que es una falta de rigor jurídico. Porque cuando yo leo eso, digo, cuando Nibuayé, Sí. que era un profesor de Derecho Internacional Sí. Público, pero eso es una cuestión técnica. Nibuayé oye una cosa como la que estaban diciendo en la República Dominicana y a mí me da vergüenza y pena. Correcto. Porque eso no puede ser. Aquí puede haber un apátrida. ¿Cuál? Imagínese usted se encuentra un niño en una calle, recién nacido, sin papeles, sin nada. Y no se busca- puede establecer el origen. El Estado tiene que protegerlo. Correcto. Por la Convención de la Patridia. Ok. Pero lo otro es un montaje burdo, que lo que quieren es que nosotros carguemos con la responsabilidad. Por la millonada. Eso es una mentira y un daño que trataron de hacer a la República Dominicana. Pero un daño que de adentro. Aquí también hay Bueno, enemigos. pues, Desde aquí adentro pero también. unos porque Pues yo están lo respeto. Traidores de la Claro, patria. Yo son. respeto que ellos de allá quieran hacernos todo tipo de daño, pero hasta dominicanos prestándose esa Traidores. vaina. Pero Está hay ahorcado en la ignorancia, plaza. hay interpretación de buena fe que no es jurídica. No, porque la eso jurídica fue eso esa da que dio vergüenza. aquí ahora. Óyeme, cuando me dicen que en dos países de Yusanguine puede haber apatridia, pero eso llora ante la presencia de Elías, Dios. vamos. No, Vamos yo no- acabando. yo no tengo No pregunta, tiene, no. Alfredo. Don Víctor. La última. Qué Yo bueno. lo quería procurador y él no quiere. La última, Alfredo. Qué bueno que usted está aquí, porque también el señor presidente está hablando de un sinnúmero de reformas. Ahora, reforma El Código de Trabajo. y estamos aquí ante un ministro Un de referente trabajo, del derecho viceministro de laboral del trabajo. No, el país. que creo. La seguridad La social. seguridad también. social. Don Víctor, déjeme hacerle una pregunta. Dos preguntas. Primero, ¿qué le ha parecido a usted el desempeño de esa ley a través del tiempo?
si le tocara hacer una breve evaluación del 8701. de esa ley. Y segundo, su opinión sobre la reforma del Código Laboral. ¿Qué cosas se pueden tocar y qué cosas no se pueden tocar en esa reforma del Código Laboral? Y vamos a ir poniendo entre comillas la cesantía. Bueno, mira, Ahí cerramos. Mira, Alfredo, Por tiempo, porque si es por mí me quedo hasta mañana déjame decirte una cosa. Sí. aprendiendo de esta Biblia. Saludos, hermana doña Angelita García de Vargas, que lo quiere mucho. Que se está deleitando en este momento, al igual que mucha gente. Son entrañables amigos. Sí, degustando. Cariño de permanente. Así es. Permanente. Ella me lo escribió ahora. Bueno, déjame decirte, lo más grande que ha pasado en la República Dominicana en el aspecto social fue la Ley de Seguridad Social, Sí. que fue promulgada el día del aniversario de José Francisco Peña Gómez por el presidente Mejía. ¿Tú sabes quién fue el fundador de la Seguridad Social? Increíble. Yo no sabía eso hasta que yo, graduado ya, habiendo hecho un doctorado en Nice, en Francia, en Derecho Público, se me antojó, siendo embajador, a escondidas, me puse a estudiar Derecho Social en la Sorbona. Sin permiso de la Cancillería Dominicana y sin permiso, sin habérselo comunicado al gobierno francés, en una universidad pública, en época de la Guerra Fría. Se inscribió. Fui y me inscribí. Bueno, y ahí descubrí yo, en el derecho social, que tenía convenciones colectivas, derecho del trabajo, derecho social europeo, seguridad social y grupos de sociedades comerciales. 5 asignaturas. Yo iba temprano a la Sorbona en la mañana, bueno, y a los viernes en la tarde tenía clases de grupos de sociedades comerciales. Bueno, me la arreglé ahí. Y ahí descubrí yo que la seguridad social para los europeos está en los textos. El padre de la seguridad social, usted no se puede imaginar quién fue, Simón Bolívar. ¿Cómo va a ser? El libertador, ¿Cómo? que dijo que la mayor felicidad posible era Oye. la seguridad social para un pueblo. Ese gallo. Entonces, la gente no se da cuenta que la seguridad social llega a la República Dominicana después de los esbozos de la Constitución de 1955 trujillista, que hablaba de que el país debía llegar paulatinamente a la seguridad social. Después de la Constitución Social del año de 1963, que fue la de Bosch. La de Bosch, la Constitución Social primera, esa por la que la gente murió, Sí. hombres y mujeres con las armas de la mano en ese país. Que dicen que era muy adelantada para ese tiempo. Que en este momento cabe. En esta Extraordinaria, sociedad. totalmente. Sí. Y hay cosas en las que era más avanzada, Oye. para que tú lo sepas. Bueno, entonces yo decía que la seguridad social, esa ley, la gente no recuerda que el que inició esa ley fue el senador Iván Rondón. Sí. Y el senador Iván Y a Rondón, Tomayor. nosotros en el Senado fuimos a todos los pueblos y a todos los municipios y en clubes, canchas, ayuntamientos, gobernaciones. Se discutió esa ley, la ley que era posible. Entonces, esa es la única ley que ha permitido que sin que se los roben en este país tenga 900 mil millones de pesos prácticamente de ahorro. Y este es el que ha permitido que cualquier obrero va a Sedimac y tienen que recibirlo con su seguro. Y ese es el que ha permitido que Senasa hoy sea eficiente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Como toda ley, mejorarla y adaptarla. y adaptarla a las realidades. Ya. Pero esa es la conquista más grande que ha tenido el pueblo Porque dominicano. lo primero fue que inició y se estableció. Pero claro. Sí. Entonces, otra cosa, Alfredo. La del Código de Tú me Trabajo. hablabas del Código de Trabajo. Mira, Sí. esa es una anécdota interesante. La voy a hacer breve. Sí, En no. el año 90, Pedro Romero, confesor, me llamó al Palacio y me dice, el presidente Balaguer quiere que tú seas presidente de la Junta Central Electoral. Sí. Pero yo acababa de fundar la FIJUS en junio. Sí. Y bueno, y entonces digo yo, pero ven acá, es que yo tengo una hermandad con José Francisco Peña Gómez. ¿Qué año era Yo eso? soy militante, 90, yo soy 90. acababa de pasar el jaleo con Don Juan. Sí. Entonces, que le quitaron las elecciones a Don En el- Juan. en el Entonces, 90, sí. entonces yo le digo, además, yo acabo de fundar la FIN con Alejandro Bullón, bueno, el grupo de Manuel Bellé Chupani, el grupo de fundar.
Y le digo, no, yo no puedo. Además, eso es una cuestión que a cada partido le piden una gente. ¿Y cómo voy a salir yo como presidente? No, yo no puedo hacer eso. Además, yo no puedo hacerlo, ya yo estoy metido en eso. Me dice, no, pero él me dijo que si tú no aceptabas, que él va a reformar el código y que él ha escogido a Lupo como representante. Lupo Hernández Rueda. Poeta, jurista extraordinario, representante de los empleadores, Alburquerque como representante de los trabajadores, y dice Balaguer, porque en eso no dijo el presidente Balaguer, pero Romero tenía confianza, dice Balaguer que tú tienes que ser parte de esa comisión porque tú eres el equilibrio entre el capital y el trabajo. Y nosotros hicimos el código, ¿dónde? En mi oficina como director de la Escuela de Ciencias Jurídicas, aquí en el campus de Santo Domingo, ahí en la Pucamaima. En mi oficinita, los tres, con una ventaja que yo aprendí de esos dos gallos, que eran dos maestros tremendos, sí, claro. Y como yo era que decidiera, éramos tres, ellos representaban cada uno un sector, sí. Yo estaba en el medio, yo era que decidía. Un tercero imparcial. Pero yo hice un curso de Derecho del Trabajo, un máster con esos dos tremendos maestros. Bueno, para decirte, óyeme, ese código no es la desgracia que han pintado. Y la economía dominicana no tiene 20 años de crecimiento. ¿El código lo ha impedido? No, el código lo que ha permitido es la paz laboral de la que disfruta la República Dominicana. Porque lo que arman los jaleos están en una parte que no es la parte del Ministerio de Trabajo, que son jaleos como mecanismo para lograr sus reivindicaciones legítimas. No con los saxofones. ADP, el Colegio Médico Dominicano. Lapidario. Para decirte. Sí. Entonces, ¿qué es lo que yo te voy a decir? Todo ese progreso se ha logrado gracias a la paz social de ese código. Ahora, el código, como toda norma jurídica, ya en el siglo XXI, que es una norma del siglo XX, hay que mejorarla. Ahora, te voy a decir una cosa. Mira, a mí me preocupa mucho porque yo pienso en el interés colectivo. Y a veces a los amigos no les gusta que uno diga las verdades, pero hay que decirlas. Mira, yo no creo que esa reforma del código pueda ser one side para favorecer solamente a los empleadores dominicanos. La información que yo tengo es que hay un número inmenso de artículos del procedimiento laboral que han sido consensuados. Y esa era una de las grandes preocupaciones de los empleadores. El duplo de las condenaciones no hay que pagarlo, toda una serie de cosas. Si tú tienes ganancia de todo eso y los trabajadores han consentido en eso, yo creo que el error más grande que se pueden cometer, el crimen más grande que van a cometer es quitarle la cesantía a los trabajadores dominicanos. Bueno. Y se lo digo con todo el cariño. Mire, yo recibo gente de cargos importantes, de empresas de amigos míos, que dicen, óigame, don Milton, si quitan esa cesantía, esto va a ser de muerte. Esos son... Pero, entonces yo te digo, ¿pero para qué? Esos son conquistas. Perdón, claro. Y eliminarlas son involuciones. Que son irrenunciables y nunca debe haber retroceso en los derechos. Ahora es evidente que la economía cambia. Ahora, yo te voy a decir una cosa. ¿Qué yo hice cuando era secretario de Trabajo? En una reunión de los ministros de Trabajo en Ottawa, en Canadá, el ministro Solari de Trabajo me dijo, oye, Milton, ustedes están bregando con la seguridad social, la reforma del código que tú participaste en el 92. Digo, sí. Dice, óyeme, nosotros estamos diseñando en Chile una cosa que te va a gustar mucho. Digo, una cosa que... Dice, el seguro de desempleo. Con el seguro de desempleo, eso va a ser una revolución. Entonces, yo traigo ese gallo aquí, a Germán Acevedo, lo instalo en un hotel que amigos lo patrocinaron, lo pagaron el hotel, porque yo en la Secretaría de Estado de Trabajo no. Sí. Bueno, y ese gallo preparó un documento del seguro de desempleo. Y yo se lo entregué a la presidenta del CONEP. Creo que hasta ahora es la única mujer que ha sido presidenta del CONEP. Elena Villella. Mi queridísima Elena Villella de Paliza. Y cuando digo mi queridísima, fundadora conmigo de la FINJUS, sí. Su padre, don Fernando Villella, fue padrino de un matrimonio mío. O sea que tenemos vínculos muy grandes. Ella lo recibió, pero cuando ella trató de mover eso, en ese momento, no había el momento.
Entonces tú tienes mecanismos, pero quitarle a los trabajadores la cesantía, ¿qué procede cuando hay desahucio? Entonces yo te voy a decir una cosa, yo pienso que hay que ser prudente, que no se lo pueden ganar todo, porque van a meter... Que con ese código tiene el país creciendo toda una vida. Pero puede ser un seguro, ¿usted acepta el seguro? Pero sin quitar la cesantía. No, ¿cómo va a ser? no, Espérate, no, le van a dar dos cosas. Pero eso es lo que está planteando. Vamos a ver. No, eso no lo estoy planteando. Vamos yo. a ver qué. Lo primero que le dije en esa oportunidad, usted no puede pretender tener cesantía y seguro de desempleo. No. Oye, entonces, pero yo lo que quiero decir, mira, esto lo hago yo. Este es un empresario voraz, maldito y abusador. Mira, yo pero lo que Nada más quiere quiero... vivir bueno él. Pero Oye, Alfredo, espérese. Vamos a acabar bien. yo lo que- ¿Cuál es el planteamiento? No, Yo lo que quiero decir, pero con el corazón, porque yo estoy ligado a lo social en este pueblo, Vamos. Sí. que esa reforma, que está muy adelantada, qué bueno resolver en lo que están de acuerdo. Si se han avanzado en 100 y pico de artículos, óyeme, ya eso es un éxito. Vayamos poco a poco, pero no cometan el error. Oye, se lo digo hoy, lo pueden grabar. Si eliminan la cesantía de los trabajadores dominicanos, adiós paz laboral en esta república. ¡Vámonos! ¡Vámonos con el seguro! La lógica.